Quiero hablar del principio de la Biblia, de Génesis, capítulo 1, donde vemos acerca de la creación del hombre. Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, si nos pasamos, bueno, la creación nos muestra que Dios es el creador eterno, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y luego en versículos 26 y 27 leemos acerca de la creación de Adán y Eva. Dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra esta mañana, que podamos encontrar cosas provechosas, prácticas para nuestra vida y que podamos discernir un poquito más tu corazón y tus planes y propósitos para el hombre y para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es interesante que, por ejemplo, en versículo 20 dice, bueno, en esta versión dice, llénense las aguas, o sea, en la 60 dice, produzcan las aguas. Y luego en el versículo 24 dice, produzca la tierra seres vivientes. Pero cuando llegamos al versículo 26 dice, hagamos al hombre. O sea, es diferente a los demás seres creados. Es una creación especial de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos otro animal más, aunque los evolucionistas nos digan eso en la escuela, en la primaria, en la secundaria, todos nos dicen somos animales. No somos animales, somos distintos al simio. Nuestros antepasados no son monos, ¿no? Dios nos creó a su imagen, ni siquiera los ángeles fueron creados a la imagen de Dios, solamente el hombre. Dios nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de gobernar, de dominar, de administrar, de tomar decisiones y aprender cosas nuevas. Dios nos dio creatividad, inteligencia superior, capacidad moral para diferenciar entre lo bueno y lo malo, sentido de justicia, nos dio una existencia eterna. El hombre es eterno, como Dios es eterno, y por eso en esta vida decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Si la vamos a pasar en el cielo, Dios le llama a esa vida eterna. Y si la vamos a pasar en el infierno, pues esa no es vida eterna, es existencia eterna. Si vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. ¿Dónde estás, Eclesiastés? Después de Proverbios, ¿verdad? Eclesiastés, capítulo 3, dice, en el versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero Dios ha puesto en el hombre esa conciencia de lo eterno. Por eso es que el hombre, donde quiera que se encuentre, en las selvas del Amazonas o en las islas del Pacífico o en el centro de Australia, el lugar más lejano, desarrolla una religión, porque tiene ese sentido interno de que hay eternidad, de que hay algo más allá de esta vida. Y el Salmo 8, si vamos al Salmo 8, nos dice en el versículo 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos también, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesan las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Entonces Dios nos hizo poco menor que los ángeles. Somos la creación sublime de la creación. En Génesis, regresando a Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nos dio aliento de vida, nos hizo un ser personal, nos hizo un ser espiritual, nos hizo un ser inmortal, ya dijimos esto, vivimos para siempre, nos hace conscientes de nosotros mismos y también tenemos conciencia de nuestro entorno. Por eso es que los cristianos nos preocupamos por hacer evangelismo y tratamos de hacer todo lo posible para asegurarnos que nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, otras personas a nuestro alrededor vayan a pasar la eternidad en el cielo y no en el fuego, en el fuego, en el lago de fuego. Dios nos ha llamado a compartir lo que sabemos del Señor con otras personas. Entonces, en esta mañana quiero hablar de algunos mandatos que Dios dio al hombre desde la creación. Estos mandatos Dios los dio antes de la ley, antes de cualquier otra cosa, desde la mera creación del hombre, de los primeros días de la creación, Dios le encarga al hombre algunas cosas. Si regresamos al capítulo 1, versículo 28, vemos que dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Ese es el primer mandato que vemos en la Escritura, el mandato de procreación. Que el hombre se reproduzca, que los padres tengan hijos, que los hijos tengan sus hijos y que siga la raza humana reproduciéndose y multiplicándose. Por ahí escucharán que el mundo ya está muy lleno de personas. Pues sí, tiene más personas que antes, pero todavía hay mucho lugar para poblar y para que lo habite el hombre, ¿no? Si van de Torreón a Ciudad Juárez, van a ver que hay mucho terreno disponible, pocas ciudades, ¿verdad? Mucha área todavía por poblar, y así es en todo el mundo. Claro, habrá otros lugares que están más poblados, pero que todavía hay lugar para poblar, lo hay. Que el deseo de Dios es que los matrimonios tengan hijos, también lo estamos viendo aquí. Ahora, es importante que nos demos cuenta que solamente el hombre y la mujer pueden procrear. Un matrimonio gay no puede hacer eso. El aborto, aparte de ser un crimen, un asesinato, es una abominación. ¿Por qué? Porque impide la procreación. El control de la natalidad es una aberración. ¿Por qué? Porque impide la procreación, que es un mandato de Dios. Es triste que hay parejas que deciden no tener hijos, ¿no? Por las razones que sean, por querer vivir una vida más egoísta, por tener más dinero para ellos mismos, por no querer sacrificarse, sufrir, batallar, etcétera, etcétera. Y hay parejas que dicen, no vamos a tener hijos. Bueno, esa es una aberración, ¿verdad? Porque están impidiendo la procreación, que es mandato de Dios. Ahora hay parejas cristianas que, influenciadas por el mundo, deciden no tener hijos o solo tener uno o dos. Y yo me pregunto, ¿no será también esto una aberración a los ojos de Dios? Y ahí mismo, en versículo 26, dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los ganados, toda la tierra. Entonces Dios, el segundo mandato que le da al hombre es el de señorear, el mandato de gobernar, el mandato de trabajar, ¿verdad? Viéndolo de una manera más práctica. O sea, el hombre es mayordomo de la creación. Eso quiere decir que no debemos dañar ni destruir la tierra ni los hábitats del mundo. Debemos proteger la flora, la fauna. Debemos de explotar los recursos del planeta cuidando del medio ambiente, del entorno. Dios encargó al hombre el trabajo de señorear o de gobernar, de ejercer dominio sobre los animales, de administrar la creación, de labrar la tierra, de recoger el fruto
para comer. Versículo 29 dice: aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Pues aunque ciertamente en el jardín del Edén las cosas ya estaban hechas para el hombre, pues el hombre todavía tenía que ir a recoger la lechuga, tenía que ir a recoger las manzanas de los árboles, etcétera. Y luego tenía que seguirlo tratando para que siguiera labrando la tierra, para que siguiera produciendo fruto. Vemos la provisión de Dios, la primera provisión de Dios para el hombre. Vemos que la dieta o el alimento principal que Dios dio al hombre eran las plantas, los vegetales, las frutas y las semillas. Comer animales se permitió después de la caída. Ahora, hoy sabemos que si comemos otras cosas, podemos tener problemas serios de salud. Mucho se publica hoy en día acerca de no comer azúcar, el cuidado con los alimentos procesados que producen sobrepeso, diabetes, cánceres, problemas cardíacos, etcétera. Es interesante que la mayoría de las enfermedades pueden evitarse o controlarse mejor con una dieta adecuada que con medicamentos. La gente no sabe esto, los doctores no saben esto, los doctores en las escuelas de medicina se les enseña nada más a recetar medicinas. Este medicamento, según este laboratorio, dice que es para el corazón, y este otro medicamento, según el laboratorio, es para la presión, lo que sea. Y no se les enseña las múltiples ventajas que hay en una nutrición adecuada, en comer de manera saludable. Entonces, lo más saludable para el hombre es comer lo que se da en forma natural. Y Dios le dijo al hombre que comiera del fruto de la tierra, que comiera de las vegetales, de las frutas, de las semillas, de las plantas. Y también quiero enfatizar que el trabajo no es parte de la maldición. Alguna gente dice: ay, si Adán y Eva no hubieran caído, no tendríamos que estar trabajando todos los días. No, no es cierto. Dios le dio a Adán y Eva trabajo. Si quieren ver el versículo 15 de capítulo 2, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es trabajo. Cuidar y cultivar un huerto, un terreno, es trabajo. Pregúntele a cualquier granjero, cualquier campesino, les van a decir: sí, es mucho trabajo. Dios le encargó al hombre administrar la creación, labrar la tierra y guardarla. Después de la caída, lo que vemos en capítulo 3, versículo 18, dice, desde el final del versículo 17, dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, se hizo más pesado el trabajo, se hizo más complicado esto de labrar la tierra y de guardarla y de cultivar. Sí, eso fue consecuencia del pecado, pero el trabajo no. El trabajo Dios se lo encargó al hombre desde un principio. Entonces, el trabajo no es una cosa mala, aunque muchos compañeros de trabajo nada más estén quejando del trabajo que tienen, y muchos digan: no, pues yo voy al trabajo a hacer como que trabajo porque el patrón hace como que me paga. Entonces yo voy a trabajar lo mínimo, voy a trabajar mal, voy a evitar el trabajo. Pues eso es ir totalmente en contra de estas ordenanzas del Señor. Todos los varones debemos de estar trabajando de una forma u otra. Esto obviamente va a cambiar con la edad, ¿verdad? Porque de joven puede hacer unos ciertos trabajos que ya de anciano no puede uno hacer. Pero hasta los pensionados tenemos que buscar la manera de estar ocupados y no pasárnoslas enfrente del televisor todo el día. Si un hombre es mental y físicamente capaz de trabajar, entonces debe estar trabajando. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 dice, versículo 28,
Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Una bendición de trabajar es que puedes ayudar a otra persona. Aquí en la colonia es frecuente que vengan personas a tocar a la puerta y cada quien tiene su historia, ¿no? Algunos son, pues me echaron de Estados Unidos y tengo que ir hasta Centroamérica, no sé dónde, y no tengo dinero. Otros, estuve trabajando en tal lugar, levantando una cosecha allá en Zacatecas o no sé dónde, y no me pagó el patrón, y quiero ir a Chihuahua y no tengo dinero. Y así. Entonces, los que trabajamos tenemos la oportunidad de bendecir a otras personas. Ciertamente no sabemos si nos mienten o si nos están diciendo la verdad. Eso cada quien lo tratará de discernir de alguna manera, pero si trabajamos y tenemos sustento para nuestra familia y tenemos extra, podemos ayudar a otros. ¿Y qué más cuando lo hacemos en la misma iglesia? Primera de Corintios, capítulo 4, nos dice en el versículo 12, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Pablo, el apóstol, que fácilmente podía decir, ¿saben qué? Ustedes, hermanos, tienen que ofrendar para que yo pueda seguir con el ministerio que Dios me ha dado. Porque es muy pesado el ministerio que yo tengo. Predicar en la mañana, predicar en la tarde, predicar en la noche, viajar de aquí para allá, pagar pasaje o rentar un burro o gastar dinero en las comidas, etcétera. Entonces, ustedes me tienen que mantener. Y Pablo dice, no, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Ciertamente, si alguna iglesia quiere dar una ofrenda, Pablo la recibía, pero Pablo no dependía de las ofrendas. Pablo trabajaba con sus manos. Primera Tesalonicenses, y qué buen ejemplo, ¿no? Porque todos, ninguno de los otros está más ocupado que Pablo, yo diría. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 dice, ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado. ¿Por qué lo mandaba Pablo? Porque es un mandato desde la creación. El Señor le dijo al hombre, el hombre trabaja. Y luego hay aquellos que ven el trabajo como una cosa negativa. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, o sea, como apóstol, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, pues entonces que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, este es un pasaje muy fuerte acerca del trabajo. Pablo dice, si no quieren trabajar, pues que tampoco coman, no los estén manteniendo ustedes, que no estén yendo a casa de sus papás, vergüenza por un adulto estar yendo a casa de sus papás para que su papá le siga dando de comer, o vergüenza ir a la casa de otro hermano para que el hermano lo invite a comer porque no tiene trabajo. No, hermano, busque trabajo, consiga trabajo, sosténgase a sí mismo y no sea persona desordenada. O sea, Pablo dice, el que no trabaja está fuera de orden, es una persona desordenada. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es el trabajo. Regresando a Génesis, el tercer mandato del que quiero hablar esta mañana
lo vemos en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 18, tenemos el tercer mandato. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El matrimonio. El tercer mandato es el matrimonio. Un hombre con una mujer para que haya procreación, para cumplir el primer mandato de procreación. O sea, no fue Adán y Esteban, ni Eva y Beba. Tampoco le llevó Dios a Adán dos mujeres para que fuera bígamo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer solamente. Los matrimonios entre personas del mismo sexo son una aberración. Están fuera del plan de Dios. No pueden procrear, el primer mandamiento. El homosexualismo es condenado claramente en la Escritura. Bueno, vamos a ver algunos pasajes. No los iba a ver, nomás se los iba a dar, pero vamos a verlos. Levítico capítulo 18. Porque luego dice, no, es que la Biblia nunca habla del homosexualismo, que cada quien puede tener el estilo de vida que quiera, bla, bla, bla. Levítico capítulo 18, versículo 22, dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. El hombre debe de tener relaciones sexuales con una mujer, el hombre que quiere tener relaciones sexuales con un hombre es una abominación a los ojos de Dios. Ahí mismo en el capítulo 20 de Levítico, versículo 13, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Y en estos tiempos la pena era de muerte. Romanos capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento lo menciona, no es cosa nomás del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea, la mujer cambió el uso del varón con el uso de otra mujer o de un animal, o yo no sé con qué otras cosas. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada, dicen otras versiones. Y por último, nada más, uno más, pueden buscar ustedes otros pasajes, hay más. Primera Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y aquí son hombres y mujeres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, es una aberración, una abominación para Dios el sexo, el matrimonio del mismo sexo. De eso no es un matrimonio, aunque el hombre lo llame matrimonio, las leyes lo llamen matrimonio, no es. El matrimonio divino establecido por Dios es un hombre con una mujer. Regresando a Génesis 2:19, vemos que Dios trajo a los animales a Adán para que les pusiera nombre. O sea, Adán está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, está ejerciendo dominio sobre los animales, ¿verdad? Y Dios reconoce, aprueba ese dominio, porque Dios es el que le lleva a los animales a Adán para que Adán les pusiera nombre. Y no se halló ningún animal que fuera adecuado para proveer de ayuda y de compañerismo a Adán. Entonces, Dios crea una ayuda idónea para el hombre. La mujer completa y complementa al hombre porque la mujer del hombre fue formada, ¿sí? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero a la mujer no la formó del polvo de la tierra. A la mujer la formó de una costilla
de Adán. El comentarista Matthew Henry dice, la mujer fue hecha de una costilla, del costado de Adán, no fue hecha de la cabeza para que se enseñorease sobre él, ni de sus pies para que el hombre la pisoteare, sino del costado para ser su igual, debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Qué hermosas palabras. Malaquías. Vamos a Malaquías. A ver cuánto nos tardamos en encontrar a Malaquías. Esos libros chiquitos se me pasan. Aquí está Malaquías. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 13. Espero que ya estén todos ahí. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Es una versión más explicativa. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas y las acepta con agrado. Claman, ¿por qué, Señor, no aceptas mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que de esa unión produzcan hijos que vivan para Él. Dios quiere, otras versiones dicen, Dios quiere una generación piadosa. Dios quiere que los matrimonios produzcan hijos piadosos que le sirvan y que le adoren. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. O sea, Dios quiere que todo matrimonio le produzca una descendencia consagrada a Él. Dios quiere que los padres cristianos tengan hijos cristianos y no se hacen cristianos los hijos nada más por nacimiento. Ya sabemos eso. Los hijos tienen que tomar su propia decisión, pero nosotros como padres tenemos que crear el entorno, el ambiente que facilite el que nuestros hijos lleguen a conocer y aceptar al Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con devocionales en la casa, se hace con frecuente mención del Señor, reconociéndolo en los alimentos, dando gracias, acudiendo a todas las reuniones de la iglesia, acudiendo todos los domingos a la iglesia, no nomás una vez al mes, etcétera, etcétera. Creando un entorno donde los hijos vean la realidad de la fe de los padres y puedan ellos también aceptar al Señor. Y si ustedes, alguno de ustedes como pareja, no tiene este propósito de criar hijos piadosos para Dios, entonces están incumpliendo el plan de Dios. Versículo 24 de Génesis, revisando Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice, perdón, estuve donde no era. Entonces, ¿qué dijo Dios? Perdón, 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre. El matrimonio es monógamo. Un hombre y una mujer, nada más. Los suegros no forman parte del matrimonio. Los suegros podrán dar consejos y dar sugerencias, pero no pueden mandar ni pueden imponer nada en el matrimonio sobre la pareja. La pareja es un matrimonio aparte, harina de otro costal, es otro nido, es otra casa. No es bueno que los hijos se vayan a vivir con los padres de recién casados.
Yo sé que algunos lo hacen por la cuestión económica y todo eso, pero no es bueno. Entre más pronto pueda establecerse el matrimonio como aparte, como una casa diferente, tomando sus propias decisiones, es lo mejor. En Marcos capítulo 10 del Nuevo Testamento se menciona este principio. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, hemos visto estos tres mandatos dados por Dios desde la creación. O sea, esto es para la humanidad por siempre. No es algo que forma parte de la ley, no es algo que forma parte del Nuevo Testamento exclusivamente, no. Dios dijo, quiero que procreen hijos y quiero que procreen hijos piadosos. Y quiero que trabajen y quiero que se casen. Entonces, esos son tres mandatos para toda la humanidad. Ahora, quisiera terminar mencionando dos principios que no se mencionan como mandatos, pero que vemos que Adán y Eva así los transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos y se estuvo llevando a cabo aún antes de la ley. En capítulo 2, versículo 2, dice, en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que él había creado y hecho. O sea, en el séptimo día, cuando Dios termina la creación, Dios está contento, Dios se alegra, Dios está satisfecho, como un hombre cuando trabaja y termina su trabajo. Digamos, a lo mejor lo más gráfico, un carpintero que está haciendo un mueble, ¿verdad? Trabaja ahí 6 días y luego termina en el sexto día y al séptimo día está bien contento porque ya terminó el mueble y qué bonito se ve. Y lo contempla y lo admira y se regocija y se alegra. Pues eso hizo Dios. Dios terminó la creación. Dios descansó no porque se cansó, no porque estaba fatigado, no porque se le acabaron las fuerzas, no. Dios simplemente descansó porque había terminado. Y Dios bendijo y santificó el séptimo día y lo apartó para que fuera un día diferente a los demás días. Dios le dijo al hombre que adorara y que le adorara y dedicara ese día a él. Un día para hacer memoria de las bendiciones de Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, como lo hace la iglesia, con la reunión dominical del partimiento del pan? Nos reunimos los domingos para adorar y para hacer memoria de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, esto es antes de la ley, antes de que se diera la ley se da en el capítulo 20. Éxodo 16, 23 dice, él le respondió, perdón, sí estoy en Éxodo 16, 23, dice, él le respondió, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo consagrado al Señor. O sea, antes de la ley, ya el pueblo judío estaba guardando el día de reposo. ¿Dónde aprendió el pueblo judío que debía de guardar el día de reposo? Pues porque Adán y Eva eso les pasaron, eso les dijeron, ¿verdad? No lo vemos como un mandato tan claro como los otros tres que ya mencioné, pero vemos que así lo entendieron Adán y Eva porque lo practicaron y lo pasaron a sus descendientes. Y aquí en Éxodo capítulo 16 vemos que se está guardando el día de reposo antes de que Dios mandara que se guardara el día de reposo en la ley, ¿sí? Entonces, después se agrega a los 10 mandamientos el día de reposo. Entonces, la iglesia primitiva, la primera iglesia, al tiempo de los apóstoles, comenzó a guardar el domingo como el día dedicado al Señor, porque fue el día en que resucitó al Señor Jesucristo. Y esa costumbre la tenemos nosotros también. El día del Señor, para nosotros, el día que guardamos es el domingo, pero lo debemos de dedicar para adorar, para hacer memoria del Señor y gozarnos en la obra de Cristo en nuestras vidas. Y el segundo y último principio que quiero que veamos, lo vemos en capítulo 3
versículo 21 de Génesis. En capítulo 3, versículo 21 de Génesis dice, bueno, versículo 20, y el hombre le puso por nombre, bueno, esto es después de la caída, versículos arriba vemos cuando, lo que ya leímos, espinos y abrojos te producirá la tierra, etcétera, etcétera. Versículo 20, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. ¿Se acuerdan? Adán y Eva se vistieron de hojas de higuera. Yo no sé quién tenga higuera en su jardín o conozca lo que es una higuera, pero yo me acuerdo de niño, nos subíamos a una higuera que había en casa de una tía y cuando terminábamos de jugar, que no era mucho tiempo, bajábamos y teníamos mucha comezón en los brazos, ¿verdad? Las hojas de la higuera irritan la piel. Entonces vemos lo adecuado que es la obra del hombre. Lo que el hombre piensa, esto es lo que me va a ayudar, nomás le perjudica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sacrificó un animal, tomó la piel o varios animales, tomó la piel de los animales y vistió a Adán y Eva. Entonces, aquí Dios les está enseñando que se requería de un sacrificio de sangre para reparar el daño que ellos habían causado. Y luego vemos en Génesis capítulo 4, no lo voy a leer porque es una historia muy conocida, cuando Abel, bueno, vamos a verlo. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, que fue pastor de ovejas. Versículo 3, aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya había dejado el principio que las ofrendas que agradaban al Señor era el sacrificio de sangre, y Caín no hizo eso. Y luego en Génesis capítulo 31 vemos a Jacob ofreciendo sacrificios. En Éxodo capítulo 5 vemos que el pueblo le dice a Faraón, Faraón, queremos salir 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces el principio del sacrificio de sangre estaba muy bien arraigado en el pueblo judío, en los descendientes de Adán y Eva, desde antes de la ley. Y luego en Éxodo capítulo 12 vemos que sacrifican un animal para poner la sangre protectora en el dintel y en los postes para que el ángel de la muerte no los matara. Los protegió la sangre en la puerta de la casa. Y luego ya en Éxodo 20 vemos que se incorpora el sacrificio de sangre a la ley. Sabemos que el Señor Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, al domingo lo llamamos el Día del Señor. ¿Por qué? Porque fue el día en que el Señor Jesucristo dio su vida, el Cordero de Dios se ofreció una sola vez para siempre. Y termino con Hebreos capítulo 9. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9. Versículo 24 en adelante dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. El sacrificio de Cristo se ofreció una sola vez. No para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces ya no hay necesidad de más sacrificios de sangre porque Cristo consumó el último, el sublime
el más alto sacrificio, el único que satisfizo a Dios eternamente. Entonces concluimos estas ordenanzas y principios, los estableció Dios desde la creación. Podemos revisar nuestras vidas, cada uno, para ver si los estamos siguiendo, que también los estamos siguiendo.